Bienvenidos a Cabronas Mal Habladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola Sandy. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien. Nos ausentamos un poquito, pero regresamos. Volvimos. Hay agendas complicadas. Pero volvimos con alguien muy interesante. Alguien que no había escuchado nada, había escuchado de sus maestros, pero no de ella. Súper importante. Súper importante. Y es la magnífica Cécile Chaminade. Que le diré Chaminade una disculpa. No sé. El francés no es nuestro fuerte. No, pero ella es Cécile Louise Stéphanie Chaminade. Nació el 8 de agosto. De 1857. Acaba de ser su cumpleaños, no tiene tanto. Ah, mira. 100 años. Latinamos. Más. Por ahí anda. Mis mates andan mal. El no mismo mes. No me hagan caso. El mismo mes. Fue sí, este mes. Por ahí. Nació en París, Francia. Entonces nos vamos a remontar en la Francia, ya casi llegando a la Primera Guerra Mundial. Sí, es la época del Segundo Imperio francés, Napoleón, y parece que todo bien, ¿eh? O sea, pareciera que nos iba bien, había dinero. O sea, todo funcionaba en Francia en este momento. Sus papás, Pierre Hippolyte Chaminade, lo siento, francés. Chaminade. Chaminade. Trabajaba en una agencia de seguros, era un gerente, o sea, le iba bien. O sea, era un burgués. Sí, o sea, estaban bien acomodados. Posicionados. Sí. La mamá se llamaba Marie Stéphanie Courtin, francés. Y créeme que cómo investigué para encontrar los nombres de la mamá. El papá salía por todos lados, la mamá nunca. Y raro, Gaby. Mujeres con nombres. Súper raro. Ay, ¿quién diría? Bueno, de la mamá solo sabemos que era una pianista amateur y que tuvo hijos. Concluimos que 3, pero la verdad, por ahí también leí que tuvo 6. Entonces, diremos que 3 porque yo también encontré 3. 3 es la mayoría. Entre las dos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en Francia, en una familia burguesa, tenemos dinero, tenemos un chateau. Todo tranquilo. Bien, todo tranqui. Y ella se destaca por ser una excelente pianista. La mamá, pues era pianista, como dijiste. Y el papá tocaba el violín, entonces sí era una casa musical. Había música. Pero estamos en una época donde las mujeres, recordando, no se dedicaban a ganar dinero, sino que... a tener hijos. Ajá. Y verse bonitas. Y cuidar la casa. Y ya. Y sí, y como era burguesa tampoco la cuidaba tanto, era más como que dirigir a la gente, ¿no? Sí. Pero el chiste es que su mamá le enseñó piano y ella resultó tener más talento que el mismo Mozart, ¿no? Que todos los demás. Entonces la mamá y el papá, siendo tan músicos como lo eran, tenían muchos amigos relacionados con el tema, ¿no? Compositores, violinistas, pianistas. Sí, y también su colonia estaba formada por todos estos músicos de la época, ¿no? Entonces había alguien que se llamaba Georges Bizet, que era como el vecino importante de la cuadra. Y se la quedó viendo y dijo... La petite Mozart. Esa niña sabe cosas. La petite Mozart. Entonces, digo, aparte él había sido un genio musical también, ¿no? Sí, no, Bizet era muy bueno. Ajá. Y hacía composiciones. De él lo conocemos por Carmen, esta ópera súper famosa que creo que todos hemos escuchado, aunque sea alguna vez. Tal vez no nos sabemos su nombre, Ajá. pero conocemos Carmen. Si no la han escuchado, chequen en YouTube. Sí, vale la pena. Vamos a decir muchos nombres, unas cuantas piezas, todas vale la pena escucharlas. Sí. Es bastante importante. YouTube es bueno, va a ser su amigo. Para este capítulo, sí. Total, que el Georges Bizet, tan emocionado como estaba, pues fue con sus amigos, o sea, los papás de Cécile, y fue, oigan, tienen a un ícono, un petit Mozart, que ya dije como 5 veces. Porque así le decían. Porque así le decía, sí. Sí, era su título. Ella tiene que ir al Conservatorio de París. Es súper importante. Y estaba chiquita. Para estas alturas ella tendría como unos 5 o 6 cuando Bizet se dio cuenta que todo sonaba bien. Y presionó. Y obvio, papás que apoyan dijeron, por supuesto, que vaya al conservatorio, ¿verdad? No, porque tenemos un papá burgués en una Francia donde... no se podía. Pues no se podía. Entonces papá se negó y dijo, no.
la música solo es un adorno para la mujer. Ella no tiene que meterse a esos conservatorios a escuchar cosas que no debe de escuchar. Porque pensemos en esta época, yo sé que Jane Austen sucedió mucho más adelante en el tiempo, pero algo así es la escena. Las mujeres solo aprenden a tocar piano para entretener a los hombres que están en la casa. Literal, o para tocar en fiestas. Exacto, es para lo único para lo que sirve, para que suenen bonitos y sean muy, como dijiste, un muy bonito accesorio. ¿Sí? Entonces dijo, no, ¿sabes qué? Meterla a la escuela es demasiado, pero soy burgués. Entonces Tiene que saber tocar el piano. tiene que saber hacerlo, entonces voy a contratar a todos los maestros que dan clases en el conservatorio para que vengan a mi casa y le den clases privadas. Es correcto. Así nadie va a ver que está tocando el piano. Pero lo bueno es que fueron maestros súper, súper, súper reconocidos. Entonces aprendió de armonía, de piano, de composición. Y la composición fue como Era que lo importante. su apogeo. O sea, fue donde aprendió a lo que se iba a dedicar a lo que restaba de su vida. O sea, hay una frase súper padre que describe cómo los hombres burgueses y, bueno, de otras clases, La época. describían a las mujeres compositoras de la época. Decían, no, y cito, no es una mujer que compone, sino un compositor que es mujer. O sea, llegamos a una época donde así se pensaba. O sea, ¿qué es eso? Sí, es o sea, como, sí, toma. una mujer no es médico. No, o sea, no sino existen compositoras. Es un médico que es mujer, Exacto. o sea, tiene ahí conocimientos masculinos y por ende está ahí. Entonces también pasaba lo de si una mujer compositora o lo que sea, hacía una melodía muy romántica o muy tranquila o una Es porque balada era o lo mujer. que sea, de que la criticaban de, no, eso es súper femenino, ¿qué es eso? Eso es odioso. Pero si la componía un hombre, no, le empezaban a Chopin. aplaudir y ¡guau! De hecho, la comparan mucho con Chopin. O sea, si le pensamos tantito a su música, estamos en el tiempo en el que hacían música romántica, la época romántica de la música. No es Mozart, Beethoven y esto como que súper fuerte. Sí, sí, Es la sí. versión más bonita, más calma, pero masculinamente. Ah, claro. O sea, las versiones tiernas eran femeninas y Ajá. no queremos ese tipo de música. No, a menos que sean anónimas, ahí sí las queremos. Ahí sí todo Aunque bien. internamente sepamos que fueron escritas por mujeres, Pero esas no van sí a las tener queremos. nombres. Exacto, así sí las anotamos. Entonces, hubo un tiempo en el que la comparaban con Chopin, porque si piensas en el piano que escuchamos en la película del pianista, Sí, sí, sí. en los nocturnos que son así como que todos tiernos Una y baladita, bonitos, se cuenta. ajá, pero le hizo nombre. Entonces, todo bien. En ella sí la juzgaba un poquito porque era de, es que está sonando muy, muy bonito. Pero también tenemos cosas como El lago de los cisnes, Sí, que es igual de bonito, y más dramático. pero le hizo un nombre. Sí. No, Entonces, sí pasa. Hay muchos ejemplos de esos. Muchos. Pero total, entonces, pues sí tuvo clases particulares, lo cual pues fue bueno, como dijimos, pero a la vez también puede haber sido malo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estás en una burbuja, sin competencia, no sabes cómo son los otros, entonces no hay manera como que tu autocrítica va a ser a la vez muy intensa, porque no te estás comparando con alguien más, pero a la vez puedes recaer en un siempre hago lo mismo todo va a porque estar bien. nadie me va a retar. Exacto, nadie me va a decir lo contrario. Aunque sí dicen que ella era muy perfeccionista y que Sí. se sentaba en su piano, tocaba y no le gustaba y no la publicaba hasta que la diera 20 vueltas y ella solita decía aún, creo que lo logramos. No, o había otras que decían que sus composiciones las guardaba en un cajón. Y luego se esperaba un mes, Sí. 2 meses, las sacaba y decía, bueno, puede ser un poco bueno, lo voy a publicar. Exacto. Oye, me sigue gustando, Me sigue- lo voy a publicar. Sí. Ese era su método de sacar música. Sí, no. Pero ansiedad. seguimos batallando con su papá, ¿verdad, Gaby? Sí. El papá no, como que la veía, pero no sabía lo importante que era, pero, oh sorpresa, llegó un punto donde empezó a ver que su hija realmente tenía talento. ¿Y cómo lo reconoció? Pues, primero que nada... Dejándola tocar. Ajá, empezó a ver que sus amigos que le enseñaban, pues decían, oye, Es que sí. ¿qué onda con tu hija? Es buenísima. Aparte que un chorro de gente venía a la casa de los Chaminade para escucharla tocar y platicar con ella y todo. Tenían su día de visitas. Ajá, es correcto, el martes. El martes en la tarde a tomar un té y El platicar martes de llega música. Godard a escucharla tocar. Sí, literal. Claro, pasa en todas las casas. Total, que el papá ya, pues, se anima y todo. Y ya es- le empezamos a dejar Ajá, ya hacer le algo más de empezamos a dejar, música. correcto.
Y creo que la primera vez que alguien que no es su familia y sus maestros que le escuchan me contabas que era en su primera comunión, ¿no? O sea, que ya hizo una composición formal, que ya era de escúchenme. Que se nos olvidó eso, porque eso fue justo al inicio, cuando platicábamos de Bizet. Lo que escuchó Bizet esa primera vez fue la composición de su primera comunión. Casual. Yo compongo la música de mis eventos. Ahí fue donde se dieron cuenta y luego, pues, consiguiente los maestros y todo que tuvo, pues ya le fue de que, wow, ¿qué onda con esta chava, verdad? Sí, ya después de eso, ya formalmente educada, ya como en 1875, ahora sí hacemos nuestra primera presentación formal en un recital, su primer opus, y suena bonito, ¿eh? No, y aquí lo interesante fue que aquí lo tocó en un viaje que hizo con su papá. Y ya el papá dijo... que hay lucrativo, aquí es lucrativo. Money. Nos conviene. Ay. Y aquí es donde arranca su carrera pública. Entonces, teniendo su opus, también conoció a un señor, ¿verdad? Bueno, chavo, no sé si era chavo señor. La verdad no sabemos su edad, pero se llama Ambroise Thomas. Que decía que él entendía la lógica de la época, pero que teníamos que dejar de decir compositoras mujeres y simplemente decir es un compositor más y ya. Porque independientemente del género. General, claro. Como debe de ser. Y como seguimos médico, peleando contra esas como cosas. ingeniero, como doctor. Muchachita que sabe tocar el piano, ¿no? Ahora sí ya la empezamos a reconocer como una compositora, pianista, y ya ahora sí que el mundo empieza a conocer su música y ya empieza a vivir, y a conseguir dinero. En el 81, de hecho, hace su primera escala sinfónica en la Sociedad de París. Sí, y ahora sí ya todo el mundo vea estoy haciendo música y mi música es fabulosa. Ve a Cécile Chaminade. Sí, hay muchas reseñas de periódico es fabulosa, es Petit Mozart, es un montón de cosas buenas y obviamente como en todo cosas malas sí, claro. Una súper repetitiva. Eso no se iba a acabar. Se iba a acabar. Pues sobrevivió a las críticas y dijimos bueno, ahora sí vamos a empezar a componer de verdad, ¿no? Así como que aún con sus métodos. Ya estamos agarrando pilas. Total, todos los años, o sea, del 81 al 89, a eso se dedicó principalmente. A hacer composiciones y todo, pero más como un, ¿qué te podría decir? Hobby. Sí. Se podría decir que era como un hobby, no le importaba el dinero, ella nada más con que pudiera componer cosas bonitas y fuertes y grandes y todo. Compuso ballets, compuso escénicas, de hecho una muy famosa que tengo aquí es la de Eureka. Ajá, y también el ballet que decías lo hizo en lugar de Godard, porque sí. Godard era el que lo iba a hacer, pero estaba muy ocupada y dijo, no se preocupen, tengo una alumna que es bien buena, le soluciona su problema. Ella lo puede hacer. Y el ballet también llegó al mercado. Es correcto. Otras cosas pasaron durante estos años, uno de ellos fue un tema con su hermana. Sí, ¿te acuerdan que dijimos que eran 3 o 6? Bueno, hay uno que se llama Henrietta, una de las 3 o 6, sí, llamada Henrietta, que aparentemente era medio buena en el tema de la medicina y todas esas, como que sí le echaba ganas, pues se enamoró. Pero se enamoró con alguien muy bueno en la medicina. Pues sí, pero era alemán y judío. Y estamos en una época donde ser judío no era bueno en ninguna parte del mundo más que en Estados Unidos. Exacto. Entonces, pues el papá dijo, no, ni madres, o sea, una hija compositora y una casada con un judío, no, y la desterraron. Y pobre pues, Henrietta. No, imagínense en la casa de Cecil cómo debe haber estado. Fueran 3 o 6, el que saquen a una hermana, pues da medio miedo, ¿no? Y digo, no duró mucho el papá después de haber corrido a la hermana porque tristemente se nos infartó y falleció en 1887. Y aparte de que corre niños de su casa, es un muy mal economista, aunque fuera banquero. Mira, ¿cuál es la ironía? Es como dice zapatero a sus zapatos, o lo que sea. No, como que cuando uno ejerce lo que es, no lo practica. En casa de... Bueno, nos entendieron. No, sí hay un dicho. En casa de carpinteros, en casa de... ¡Ay, sí me lo sé! Mira, imagínense que en la casa de un carpintero no haya muebles de madera. Haz de cuenta. En casa de herrero, asadón de palo. Ándale, eso, excelente. Sí pude. Gracias Gaby. Gracias. Lo logré. Qué amable. Total, que aunque él trabajara en el banco, él hacía una muy mala gestión del dinero en casa. Sí, cuando se nos murió lo único que nos dejó fue deudas y problemas de cómo mantener al resto de los hermanos.
y a la mamá. Ajá. Entonces aquí fue cuando la pobre Cecil dijo, chin, pues yo soy la única talentosa de mi familia, como esfuerzo lo dice. Entonces, pues yo tengo que empezar a cuidarlos. Y ahora sí empezó a ver la música no como un hobby o algo placentero. Digo, sí, siempre le gustó, ¿verdad? Pero ya era un negocio. Ajá. Ya lo empezó a ver como un negocio y aquí es donde ella se vuelve súper inteligente y súper enfocada. Y la verdad es donde yo dije de que, wow, ¿qué onda con esta comerciante? Porque supo mover lo que le gustaba hacer para conseguir dinero y ni siquiera había hombres que lo podían lograr, o sea, era muy difícil porque empezó como que a escribir el reggaetón de nuestra época, ¿no? Sí. Que ahorita todo el mundo hace reggaetón porque es lo que vende. Bueno, ella logró empezar a hacer música que vendiera en muchas partes. Y ya estamos en tiempos de radio y grabaciones, entonces empezó a aventar, le sacan cuentas como de unas 60 piezas que era para publicidad, para lo que necesitaran. Y en chinga, o sea, sí, no, vámonos. Chinga, de que una tras otra. Y todo era música muy sencilla y comercial. De hecho, tan comercial que había cantantes famosos de la época que ponían sus canciones en el repertorio porque eran como que muy animadas y otras como que muy tranquilas, pero fáciles de interpretar. En gran manera. Y lucrativas. Y lucrativas aparte. Sí. Pocas compositoras, de hecho, en estas épocas, yo creo que casi ninguna, pudo ganar tanto dinero como ella lo hizo. Sí. Digo, yo creo que hasta le ganó a un chorro de... Seguramente. de Y obviamente me la juzgaron bastante porque era de, está haciendo música comercial y que no sé qué. Sí, pero pues también es necesaria para el mundo, ¿verdad? Y alimentó a su mamá y a sus hermanos. Y para esas alturas su mamá ya estaba por ahí de los 60, 70, ya estaba grande. Sí, fue muy longeva, como sí. ella también fue muy longeva. Sí, también. Total, que ella súper enfocada en mantener a su familia, siempre decía no, el amor No es me importa. la música para mí. O sea, vaya, Sí. lo dije mal. La música es mi gran amor, haz de cuenta. Sí, ella se casó con la música. Ajá, y siempre dijo eso pensando en yo nunca me voy a casar, yo me voy a dedicar a cuidar a mi mamá. Vivía con su mamá, entonces pues a eso se dedicaban, a cuidarla. Pero ¡escándalo! ¡Ay, qué pasó! Total, que sabemos que su hermana se casó con un judío. Sí. Que exiliamos de Alemania. por allá. Sí, Ajá. Sí. Digo, había guerra entre Alemania. Pues estamos en y tiempos de Francia. guerras para todo. No, pues en la primera guerra. Y alemana siempre es el andaban mal. al ataque, literal. Sí. Entonces, pues supuestamente dicen por ahí que esta Cecil tuvo un ligero romance con el esposo de su hermana. Cuando su hermana ya tenía 1 o 2 hijos. Pero sigue siendo un rumor, ¿verdad? Nunca se determinó. Pero lo que sí se pudiera decir es que posiblemente se casó luego después de este romance para como que evitar. Pues había que fingir que no Sí, había pasado. Fingir demencia. Sí, claro. Fingir demencia. Pero bueno, antes de decir cuándo se casó y todo el show, tuvo varios éxitos y varias medallas, coronaciones. Sí, porque a estas alturas de la vida ya empezábamos a salir de Francia. O sea, ya no solamente hacíamos concierto en los límites de nuestro país, ya habíamos ido al Reino Unido y estamos en tiempos de la Reina Victoria. Y la Reina Victoria era como que su fan número 1 y la amaba por todos lados, le invitó al castillo, le escribió una canción Camila, Cecilia, a uno de sus hijos. Me encanta Victoria, es súper bueno. Sí. Cuando hablemos de ella, yo voy a ser la más emocionada del mundo. Vas a ser la más fan del mundo. Tenía sus detalles como todos, pero yo soy fan. Pero una de sus hijas favoritas, Betty, creo que es de las más chiquitas, le hicieron una pieza para ella y le compuso. O sea, todo era la bestie de la reina. Le dio la medalla del jubileo cuando cumplió 60 años en el reinado Victoria. Entonces, o sea, medallas para todos lados, le un montón sobraba de dinero, ¡pum! Compartiendo de Bien todo. chingona ella. Tanto era fan Victoria que dijo, cuando me muera van a poner uno de sus canciones en mi parade que que tiene que hacer mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, Victoria murió en el 901 y le hicieron caso. Sí. Y aparte de tocar esta canción en el funeral de Victoria, ella también se casó. ¿En el mismo año? El mismo año, a sus 44, no más ni menos que 44 años. Toda una niña. O sea, ahí es donde ves de ya para... ¿Ya para qué? Pero no se podía quedar solterona. Es que más en estos años, porque en estos años la gente no vivía tanto todavía. O sea, bueno, sin comparar a la reina Victoria que duró 800,000 años, porque esa familia siempre ha sido muy longeva. Yep.
pues no era muy normal. Entonces, bueno, pues súper bien que se pudo casar. Se casó con Louis Mathieu Carbonell. Era un... Íbamos sí, muy bien. Louis Mathieu Carbonell. Apellidos raros. Total, era un viejito. 20 años más grande que ella. Sí, o sea, imagínense, con 44. Se casó con uno de 74. No sabemos si fue por lo del amorío con Mortis, el esposo de su hermana. No sabemos si era porque era un arreglo matrimonial para publicar algo. Pues para quedar un romance, bien, una amistad romántica. Espero que haya sido por una amistad romántica o un romance. Pues con tu señor, con tu sugar daddy de 20 años Con más el grande. sugar daddy. Y ni siquiera sugar daddy porque ella le iba súper bien. Ella mantenía. O sea, ni pa' qué. Pero Sí. total, no duró mucho porque enviudó en 1907 porque el señor ya tenía 70 años, ¿verdad? Sí, no, y además dicen que ella puso sus reglas y dijo fine, me voy a casar porque el mundo dice que me tengo que casar, pero vamos a vivir en casas separadas. Porque claro. el hombre vivía en Marsella. Entonces tú en Marsella, yo en París. Nunca va a haber ningún tipo de relaciones entre tú y yo. Nada. Esto nada más es para firmar el papel y que el mundo esté contento de que nos casamos, ¿ok? De que no soy una compositora sin casarse. Exacto. Tristemente. Sí, este hombre empezó a tener problemas de pulmón y pues como ella era buena en la medicina y era parte de lo que hacía su familia, pues sí fue la enfermera de su sugar daddy, por los próximos como 5 años. Que esperemos ahí hayan hecho algún tipo de amistad mínimo. Pues espero. Mínimo para hacer más amena la situación. Pues si lo escogió para casarse, aunque vivieran en casas separadas, tal vez no pensó que se le iba a enfermar el viejito. Puede ser. Y pues ni modo. Dijo, no, ya caput. Ya falta poquito. Y pues le duró. Y no faltó poquito. Total, que fue enfermera. Así porque ya después llega la Primera Guerra y pues ella sigue escribiendo, todo este tiempo ella sigue escribiendo y sigue siendo tan intensa como era. Escuchaba un maestro en YouTube, luego les ponemos el video, YouTube es su mejor amigo, pero que explicaba cómo tocar sus piezas. Entonces en su partitura, todo muy bonito, decía, esta sección la vas a tocar de esta forma, y le ponía las notas de qué sí tienes que hacer y qué no tienes que hacer, y en qué tempo y qué no tempo, y qué tan feliz o no feliz tienes que, o sea, así de control freak era nuestra Que amiga. era lo que la caracterizaba, ¿no? Sí. De ser sencilla, pero altos y bajos en su música, Sí. y si la escuchan, o sea, se nota así como que que te emociona y luego no te emociona. Y luego ya no, y los Ajá. finales no eran tan intensos como lo de los románticos, era como que más así como Sí. bonito y tierno, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces, fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Sí, pero antes de eso, acuérdate que fue a USA. Ay, es que también dimos tantos tours por el mundo, Sí. o sea, y además agarraba los países importantes y los países que nadie que sabía de ellos, o sea, fue a Croacia y a Serbia. Sí, y a un todo chorro de como lugares. un- Y de hecho la mayoría lo hizo cuando falleció el esposo. O sea, fue que, sí, falleció. Muy bien, vamos a recorrer el ya mundo. soy y viuda, ser ya puedo felices. viajar. Total, yo tengo unos datos que encontré súper padres donde dice que debutó en Nueva York, en el metro, en octubre, le puse aquí octubre, no es importante el mes, pero... Le lo gustaba puse. octubre. Total, y hizo de que todo un recorrido, New York, Boston, San Luis, Filadelfia, y aquí es donde empezó a agarrar como que mucho renombre internacional, aparte de que fue a un chorro de lugares de Europa. Y era mucho más popular fuera de París. Sí, claro. Que, Aparte en Francia. porque las mujeres de Estados Unidos estaban en el pleno auge de los derechos de la mujer y sí. todo eso, entonces la empezaron a agarrar como ídolo y literal, así como en Inglaterra que había clubs con su nombre, aquí también empezaron a hacer ¿sí? clubs. Tenía una línea de perfumes con su nombre, tenía cosméticos con su nombre. Tenía cigarros. Sí, salían las cajas de los cigarros, o sea, tanto así. La Liz Taylor de su época. Sí, no. Almorzó en la Casa Blanca también porque... Conoció a la primera dama, ¿cómo se llamaba? a la Edith esposa Roosevelt. sí, a la esposa de Theodore Roosevelt, porque le iban a ganar a ¿Por la qué reina no? Victoria, claramente. Obviamente. Cerró ese tour que decimos en Carnegie Hall, que es como que uno de los más Sí. grandes auditorios que tiene Estados Unidos. Le fue súper bien. De hecho, dicen que dentro de las ganancias sacó, ya de ganancia, como $5,000. Que para hace Para la 200 años época, era un chingo. sí, pues si un tecito te costaba que .000 $1. Le fue súper bien, o sea, tenía muchos fans, como dices, los clubs era para formar compositores y aprender Sí. a tocar más piezas y sacar un montón de nombres que ya después tenemos, no directamente de los clubs, pero tenemos nombres como Debussy y Saint-Saëns y, o sea, Y la verdad compositores. es que
yo aquí cuando empecé a ver esto dije, ¿qué onda que nadie la conoce o duró tanto tiempo escondido este nombre de Cécile Cheminade? Y todo lo quiso, o sea, era una de las compositoras más renombradas del mundo. Sí. Y se perdió tremendamente durante la Primera y Segunda Guerra Es Mundial. que eso fue lo que pasó. El mundo decidió pelearse consigo mismo. Porque la música ya dejó de ser... se ¿Sí? peleó y la música dejó de ser importante. Sí, o sea, en porque general. nos estábamos matando los unos a los Sí, otros. sí, ¿Y sí. quién necesita música? Porque ocupamos para- tierra y matar Poder. judíos y porque poder. Sí. Porque Digo- además esta mujer vivió durante las 2 guerras mundiales. No, hombre, imagínate qué pesado. O sea, le faltó nada más la Guerra Fría, Hombre. pero para Qué allá iba. miedo, qué miedo. Pero bueno, en cosas más alegres, porque ahorita vamos a llegar a esas cosas tristes, parte también de su inteligencia y de cómo ganar más dinero y de introducirse en la tecnología, ella empezó a tomar interés por la pianola. Sí. ¿Es esta cosita que suena sola? Sí, es un piano y luego que le ponen un rodije con agujeritos y empieza a tocar melodías. Total, ella fue de las primeras en tratar su música bajo Mira. este piano revolucionario y reproductor solo. Decían que sus obras cobraban menos encanto porque pues obviamente no vas Pues a sonaba comparar, mecánico, pues. no vas a comparar a una persona que está así, ¿sí? Con un piano que está Obviamente, pero pues era también pensar en cómo lo distribuyo a las No. masas y grabaciones. Y todo eso es dinero, Gaby. Claro. Todo se traduce en símbolos de ¿qué? ¿Euros? ¿Dónde estaba? Sí, de euros. Francos, De todavía eran francos. en sus ojos. Sí. De hecho, algo chistoso es que ella hacía, bueno, en uno de sus conciertos donde iba a interpretar melodías con 2 pianos, lo interpretó ella sola. ¿Quién necesita a 2 humanos? Claro que no, yo tengo a mi pianola y yo interpreto la otra melodía. Chan, chan, chan. Entonces, literal, en una obra, una pianola, ella tocando. ¿Está con ¿Casual? su madre? ¿Está con ganas? ¿Quién necesita ayuda? Todo el dinero para ella. Obvio. Hay que mantener a mi mamá. Claro que sí. Senil. Bueno, pero arrancamos con la Primera Guerra Mundial. Su mamá muere, de hecho, en 1912. Sí nos pega bastante el haberla perdido. Sí, ya tiene un hueco también musical ahí como que Sí. medio perdido. Pero eso personalmente, porque laboralmente hablando... Ah, no, ella seguía haciendo un boom Claro. antes de que estallara la guerra ya formalmente, ¿verdad? Y la gente no se preocupara por la música. Claro, de hecho ganó un premio muy importante. Sí, en le dieron 1913. la Legión de Honor francesa. Sí, Gaby, francés. por Vamos, favor. tú puedes. La Légion d'honneur. Vámonos. ¡Ay! Dicen, y seguramente sí está así en los registros, que es la primera mujer compositora que lo logró. Se tardó 20 años, como dices, pero... Pero lo logramos. Pero se logró. O sea, y ya nos reconocieron en Inglaterra, Teddy Roosevelt nos conoce. Creo que le fue bien, ¿verdad? Creo. Creo que está bien parada en el mundo Y musical. todo porque fue excelentemente inteligente. Eso es lo más gratificante. Ay, sí. Aparte del premio, ella, como muchas otras mujeres, participó en la guerra. En la guerra. Pues ahora sí que sea como sea, en el papel de las mujeres en la guerra. Sí. Entonces fue la enfermera que anduvo cuidando. Y sorprende mucho porque también en esta época dicen que fue cuando empezó a adoptar como que una dieta que hoy diríamos como veganismo. Sí. Y pues no se estaba nutriendo lo mejor que podía. Porque no existían los suplementos que ahorita existen. Exacto, ni toda la información. Y ya tenía 57 años, entonces tampoco está joven. Sí, no era el mejor momento tal vez para dejar de comer carne, pero pues tal vez tampoco había carne disponible durante la Primera Guerra. Me digo, puede ser, ¿verdad? Eso puede ser una buena opción. Tiene lógica que eso haya Si pasado. apenas había vegetales, ¿qué quieres decir? Exacto. Comían rata ahí de la alcantarilla, Sí. tristemente. Digo, tristemente, no Sí. es burla, ¿verdad? Se hacía lo que se podía Se hacía lo durante que esa se época. podía. Total, la música empezó a hacer un segundo plano, pero esto no la paró. Hizo como quiera 2 obras súper importantes. Una de ellas hablaba sobre todo lo feo sobre la guerra. Entonces esta obra súper dramática de... Sí, súper oscura. todo triste y que hasta sombrío. Y otra habla de un soldado joven que se alejó de la tierra y que se quedó allá triste y todo, ¿no? Que supongo que conoció a alguien y se inspiró y dijo, de aquí soy. Y Una compuso. canción más. La Porque historia de una alguien. más no está de sobra. Sí, hasta 1928 que ya fue como de bueno, ya, se acabó. Ya. Anunció como que formalmente su retiro. De que ya me retiro. También, ¿cuántos años tiene?
Digo, malamente. Ay, las matemáticas hoy no malamente yo nos aquí están diciendo funcionando, pero como que lo unos calculemos. 70. A ver, aquí ya saqué yo una calculadora. Nació en aunque el no me menos. 57. 1857 y... 28. 28. No, ya tenía 71 años. Que estábamos grandes. Ya. Y oye, pues empezar para la guerra, fue enfermera como a los 60. Sí, no, O sea, o sea, tuvo una vida Le muy, echó ganas la muy mujer. intensa, muy intensa. Total, se retira, se muda de París a Toulon, ya más tranquilo. Porque acuérdate que es la solución para cualquier enfermedad de la época, el campo. Irte al campo. Así mandaban a las niñas también que querían estudiar y así las mandaban al campo para que dejaran de pensar eso. Ella en el retiro se fue al campo. Se fue al campo. Soluciones. Total, que irse al campo no le funcionó. Porque en 1938, digo, ya tenía también casi 80 ya. Sí, no, ya estábamos Ya estaba muy grandecitas. grande. Sufre una amputación de pie. La verdad es que no encontré, le intenté encontrar qué traía. Supongo que ya fue de diabetes o lo que quieras. Yo una encontré que era infección. el problema de su dieta, o sea que como era muy estricta con su dieta y no comía bien, no tenía todos los nutrientes necesarios, diabetes y demás, y perdió la pierna. Y además de todo, ya escuchamos que es una mujer medio necia. ¿Sí? Entonces le dijeron, ay, si quieres moverte, te damos una silla de ruedas. Dijo, no, ni madres, yo me quedo en mi cama. Y eso nos generó todavía más No problemas manches. de salud. Y pues trasládala, porque Tristemente. para esas alturas ya vivíamos en Mónaco, en Sí. Monte Carlo, entonces pues muévela. Sí, y más que nada se mudó ahí porque ahí estaba su sobrina Antoniette Laurel. Entonces ella Alguien fue la que la cuide. cuidó. Sí, Alguien ella fue la que cuide. la cuidó porque ella no tuvo hijos. Entonces así se quedó en Monte Carlo, en su cama, donde falleció en 1944 a Sí. sus, yo les digo cuántos son, 87 años. Sí, wow. vivió bastante y medio triste el final de su carrera porque después de 2 guerras, pues ella ya estaba pensando que estaba en el olvido y sí fue mucho de lo que le pasó, de por qué no sabíamos de su nombre. Sí. Pero dicen que en el 42 una publicación, un periódico, una revista, se acordó de ella y fue así como de mira, sí es cierto, voy a pedirle a todos los fans y a todos los que nos leen que le manden cartas para felicitarle en su cumpleaños. Qué padre. Y le llegaron chingos de cartas y ya se emocionó y dijo de que este es el único como gusto que tiene una persona, un artista, que es que no te recuerden y que tu legado viva de esa forma. Claro. Además de decir solo me puedo dedicar a la música, necesito que me recuerden porque pues es lo único que va a haber. Es lo que dejé. Es lo que dejé. Mi trascendencia. Exacto. Entonces, pues sí, súper triste. La Radio Monte Carlo sí hizo varios, como publicaciones de su música. Y pues, Pero ya no llegó a los apogeos en los que estaba No. entre 1800 y... no, porque además también ya estábamos cambiando de estilo. O sea, la Sí. música instrumental ya no es precisamente la No, más importante. empezó a salir, ¿cómo se llama? Todo esto del jazz y empezaba toda esta revolución que ya no tenía nada que ver con música clásica más, así como la que ella escribía. Sí. Total, como quiera, últimamente, digo, en estos años, a partir de los 2000 por ahí, La han revivido. la han súper revivido, entonces muchos de sus musicales ya se están tocando por sinfónicas importantes. Sí, a veces la ponen como de la última pieza para que la ¿Sí? gente la recuerde, o discos completos con sinfónicas o pianistas muy importantes. Hay Sacaron una pieza, CDs y todo. exacto, hay una pieza con flauta que es fabulosa, que de repente, o sea, salía para todos lados, o sea, es la primera que te sale en Spotify, o sea, sí, Muy como que buena. revivieron el nombre de esta mujer, y está padre, ¿no? O sea, después de todo lo que sufrió y sabiendo que sacrificó una vida personal pensando en la música. Sí, pero es que, o sea, es donde te das cuenta sufrió mucho la señora. Sí, le costó mucho trabajo. Y lo importante es que es una señora súper inteligente que supo manejar todo para poder ganar dinero, que era lo que necesitaba, ¿no? Entonces supo manejar las cosas y monetizó su hobby. monetizó porque, sí, porque muchos músicos pues, No, se les iba peor. perdieron, sí, no, y de ser muy famosos por hacer composiciones muy elaboradas, Ujú. empezaron a perder como que renombre porque ahora lo que la gente quería era música sencilla y ella fue de las pocas que logró hacerlo se adaptó. y tener mucho éxito. Y fue súper fiel también a su estilo, así de yo toco esto y te va a gustar. Sí. Y les gustaba, fuera de su país tal vez, pero les gustaba. Debió de haber salido en la película, no me acuerdo si es de Netflix, lo siento, en la película de la Reina Victoria. Debieron de haber puesto La de hecho, debieron una de haber mención. puesto, sí. O la música, chance pusieron su música y nosotros Y no sabíamos. También hay una serie de Victoria, hay que ver si es que en esa sí la mencionan. Bueno, pero ahora ya que sabemos su nombre, ahora Y sí que ya escuchamos su música. Sí, entonces
Ya la vamos a reconocer. Ya que ustedes también saben su nombre, a ver si la reconocemos y ahí nos avisan. Sí, busquen su música, de verdad sí vale la pena para un ratito relajante. Ya que vienen las lluvias, esperamos que vengan las lluvias, con un cafecito, una de sus porque estamos piezas. en Monterrey, por si no saben, estamos en Monterrey, Nuevo León y tenemos una ligera escasez de agua. Sí, pero tengo un sueño del día en el que en septiembre llueva. O caiga un gran diluvio o algo. Y sí, y me puedo tomar un cafecito y escuchar una de sus piezas. Valdría la pena. Y excelente. Pues aquí los dejamos con esta historia. Esperamos la hayan disfrutado y nos vemos a la próxima. Bye. Si quieren escuchar sobre alguien en especial, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronasmalhabladas_podcast o por correo cabronasmalhabladas@gmail.com.